Yo tengo una pensión de 152.000 pesos mensuales. Uy, la víctima. De imponerme 30 años, lo que yo podía, cuando podía. Me gustaría que la derecha... Lo que yo podía, cuando yo podía, porque soy un pobre actorcillo. Guillermo Ramírez anuncia que la derecha comunista está dispuesta a ceder 0,5% a reparto. En este video vamos a ver los principales argumentos respecto de la reforma de pensiones y por qué es literalmente una mierda. Diputado de la República. Anoche, el empresario Bernardo Larraín Mate, perteneciente a una de las familias más ricas de Chile, estuvo en Tolerancia Cero hablando de la reforma de pensiones. ¿Dónde está el problema de las bajas pensiones? Yo no he visto ningún diagnóstico que diga en el fondo que el problema de fondo de las bajas pensiones es la no separación entre lo que es la labor administrativa y lo que es la administración de los fondos. Precisamente el hecho de que la industria no esté separada es lo que hace que las AFP te cobren una de las comisiones más caras del mundo. Más de un punto de cotización de tu salario que representa un 10% de lo que va para tu pensión. Más caras del mundo. Falso. Hay AFPs que te cobran, entiendo, desde un 0,5, 0,6 hasta unas que te cobran más de un punto. Eso es cierto. Pero está la alternativa. No todas te cobran más de un punto de la cotización, eso no es verdad. Y además es un precio de mercado respecto de cualquier administrador de fondo. Además, las AFP administran tus pensiones gratis cuando tú no tienes pega. Cuando tú tienes un trabajo, de tu sueldo te descuentan la comisión de la AFP. Pero cuando tú no tienes pega, sigues teniendo fondos. Y la AFP sigue administrando esos fondos de forma gratuita. Y te lo cobran aunque los fondos tengan rentabilidad negativa, como ha ocurrido en el último tiempo, o más grave aún en el 2008, cuando las y los trabajadores perdieron el 40% de sus ahorros administrados por la AFP. Falso. En el 2008 es cierto que los fondos de pensiones bajaron un 40% por la crisis subprime. Todos nos acordamos, ¿verdad? Bueno, pero como el mercado siempre funciona, esto es, hay que ver siempre la tendencia, ¿no? Tú no puedes evaluar solamente por el último periodo. En el 2008 es verdad que los fondos de pensiones bajaron un 40%, pero ya en el 2009 o a principios del 2010 habían recuperado mucho más de lo que había bajado. Por lo tanto, tú no puedes decir que tú le vas a cobrar eso al administrador. No existe cobrarle las pérdidas al administrador de los fondos. ¿Por qué? Si tú le cobras al administrador las pérdidas, el administrador lo que va a hacer es invertir solamente sobre seguro. Si el administrador invierte solo sobre seguro, baja tu rentabilidad. Entonces, no tiene lógica ninguna cobrarle eso a las AFP. Tampoco he visto en el fondo que la razón del problema sea, ¿no es cierto?, que los administradores privados han hecho una mala pega administrando los fondos. Digamos las cosas como son. Un sistema que durante los últimos 15 años ha entregado a la mitad de las mujeres pensiones inferiores a 35 lucas ha hecho mal la pega. El señor Larraín Mate. Bueno, digamos que eso es correcto, sigamos esa lógica argumentativa. El sistema de pensiones le ha entregado a las mujeres 35 lucas de pensión promedio, que eso es un engaño, pero bueno, digamos, pensión promedio. ¿Cuál es el tema con esto? El sistema de pensiones se compone de muchos componentes, entre otros la AFP. La AFP no es el sistema de pensiones. El sistema de pensiones se compone de partida del mercado laboral. El mercado laboral, las AFP, que son las que administran los fondos, y el Estado, es quien norma todo esto, el que pone las reglas del juego. Las AFP hacen lo que el Estado les dice que pueden hacer. Por tanto, el sistema completo ha entregado malas pensiones. Lo único que ha funcionado bien dentro de este sistema es la AFP. La AFP ha triplicado los fondos. O sea, de 4 puntos, piénsalo así, una persona que tiene 400 lucas de pensión, 100 lucas las puso él con su trabajo, con su esfuerzo. Y 300 lucas se la entregó la AFP como rentabilidad. Entonces, dentro del sistema que no ha funcionado bien, lo único que funciona es la AFP. Perteneciente al 1% más rico de Chile, con una fortuna que supera los 2.800 millones de dólares. ¿Y eso qué tiene que ver? Resentido de mierda. ¿Qué tiene que ver que sea un buen rico? ¿Qué diferencia hace respecto del argumento que él está haciendo, que tenga plata o no tenga plata? Dólares, defiende el sistema porque su empresa Colbún y varias otras que él representó cuando presidió la SOFOFA son quienes actúan como verdaderos dueños de los fondos de pensiones. La razón por la que quieren que la nueva cotización vaya a cuentas individuales es porque les permite tener capital barato, ya que las AFP invierten más de 50.000 millones de nuestros ahorros en financiar solo 20 empresas, entre ellas la misma Colbún de Larraín Mate, Cencosud, Latam y Sokimich. ¡Claro! ¿De dónde sale si no la rentabilidad? ¿De dónde sale esta fantástica plusvalía que le estamos entregando a las personas? Si las personas ponen 100 y reciben 400, ¿de dónde sale ese excedente? ¿De dónde viene? De esas inversiones que el hijo de puta de Larraín está haciendo en sus empresas millonarias. ¿De dónde va a venir, cara de nepe? ¿De dónde? Si la plata no sale de los árboles. Una cosa
que cambia total y completamente y mejora las pensiones de todas las chilenas y chilenos es eliminar lo que no ocurre, 110 años de vida de proyección de una persona para poderse jubilar. Siempre estamos con lo mismo. La de los labios también, la musante, todo el tiempo que la tabla de mortalidad, no sé. Es falso que a la gente le calculen la pensión a 110 años. No es verdad. Siento que lo he dicho 500 veces en este canal, pero lo voy a seguir diciendo. No es verdad que le calculen la pensión a 110 años. Es falso. Lo que hay es una tabla de mortalidad. ¿Qué significa eso? Bueno, se asigna matemáticamente cuál es la proporción de sobrevida de las personas jubiladas, desde que se jubilan, hasta la remota probabilidad que lleguen a los 110 años. Y se asigna un valor. Y el valor que se asigna a los 110 años es de 0,02%, que es tu probabilidad real de llegar a 110 años. Y así se va escalando. Y el mayor rango se le asigna a la edad promedio de muerte, que en el caso de las mujeres es de 85 y en el caso de hombres es de 83. Ahí es donde está el mayor rango que se le asigna a esa tabla de mortalidad. Es deshonesto intelectualmente decir que se divide hasta los 110 años y que por eso las pensiones son bajas. No es así. Si se llegara a eliminar la tabla de mortalidad de los 110 años, donde no hay, creo que una o nadie al día de hoy, bajarla a 85 años, automáticamente todas las personas hoy jubiladas y los que están por jubilarse tienen un incremento mínimo de un 17% ahora ya en sus pensiones. Primero, ¿cómo sabes eso? ¿Cómo hiciste ese cálculo de que si tú rebajas la mortalidad va a subir en un 17% las pensiones de quién? ¿Cuánto tiempo tiene que haber cotizado esa persona para que le suban ese monto? ¿A qué edad se tiene que haber jubilado esa persona para que le suban ese monto? Algo no cuadra. Pero segundo, si tú eliminaras la tabla de mortalidad y la bajas a los 85 años, tú tienes una probabilidad de un 64% de gente, una vez jubilada, 64% de las personas ya jubiladas sobrepasan la expectativa de vida promedio. Porque esto es importante. El análisis de la expectativa promedio se hace del total, ¿ya? O sea, todos los hombres tienen una probabilidad estadística de vivir 83 años y las mujeres 85 años. Pero cuando tú vuelves a hacer el ejercicio desde que la gente ya se jubiló, esa proporción cambia, ¿ya? Porque la gente ya sobrevivió a una gran parte de su vida. Sobrevivió, por ejemplo, a su infancia, a sus enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú recalculas desde la edad de jubilación hasta su muerte, hay un 64% de probabilidades que la gente sobrepase la expectativa de vida. ¿Quién paga esa sobrevida? Porque esto es lo que pasa. Ustedes bajan la tabla de mortalidad y cuando la gente llegue a los 85 años, ¿qué pasa? ¿Se queda con cero? ¿Qué hacemos ahí? ¿Quién paga esa diferencia? ¿Cómo no razonan estos hueones? Por eso es que nosotros hemos hecho 3 propuestas. Todas son inadmisibles, todas requieren del patrocinio del gobierno. El seguro de longevidad para que toda aquella persona que supere los 85 años, que es el 2,3% del total de más de 2 millones de personas que hoy día están jubiladas, superan los 85 años, se genere un seguro de longevidad para mejorar las pensiones en los últimos años de vida. ¿Cómo se paga eso? ¿De dónde sale la plata? Si no tenemos ni uno, se han gastado todo. ¿Cómo que un seguro de vida de longevidad? ¿Quién lo va a pagar ese seguro? Y además, esto es lo otro. Digamos que ya, cuesta 100 mil millones de dólares. Perfecto. ¿Cuánto va a costar ese seguro de vida en 10 años más? ¿Cuánta gente va a seguir aumentando su esperanza de vida? ¿Cómo lo vamos a financiar de acá a 20, 30? Yo sé que a ustedes les importa una raja porque ustedes son millonarios a costa nuestra. Y tú vas a estar muerto cuando la gente empiece a decir, oye, pero nos quedamos sin lucas. Y a ti no te importa. Pero mínimamente argumentemos de una forma lógica, un poquito de racionalidad. Yo tengo una pensión de 152.000 pesos mensuales ¡Uy, la víctima! de imponerme 30 años, lo que yo podía, cuando podía. Me gustaría que la derecha... Lo que yo podía, cuando yo podía, porque soy un pobre actorcillo que nunca ganó plata. Ganaba millones, weón. Ganaba millones. Tú hacías una obra de teatro criticando al capitalismo mientras estabas en TVN ganando millones de la nuestra y al mismo tiempo hacías comerciales para Mall Plaza. Hijo de puta, ¿cómo que cuando tú podías metías plata? No impusiste jamás. Y esto es lo otro. A lo mejor tienes una pensión baja, no lo sé, pero tu teatro hasta el día de hoy recibe subsidio. El Teatro de la Memoria de Alfredo Castro está subsidiado por la plata de todos nosotros. Así que no te puedes quejar. La derecha
tuviera argumentos ideológicos, políticos reales para no aceptar la ley de jubilación, de pensiones, la AFP, la ley de salud. ¿Por qué no aceptan? Yo te explico, Alfredo, no lo aceptan porque significa castigar a los futuros pensionados. Si tú le sacas la plata a los actuales trabajadores, a los actuales cotizantes, para pagarle a los actuales jubilados, los futuros jubilados, que somos nosotros, los actuales cotizantes, vamos a tener una peor pensión, básicamente. Entonces, esa es la razón, no es tan complicado. Son puros eslogan, con mi plata no, los niños son míos, la educación es mía. Y ya, ok, bajemos el eslogan y explícame cuál es tu proceso mental, ideológico, político, tu proyecto a futuro, que tú no quieras darle pensiones buenas, humanas, dignas a los pensionados ahora, no mañana. Ahora, no mañana. El problema es quién lo paga. Y esto es lo otro, esta falacia con este buenismo. ¿Por qué no le quieren dar pensiones a los viejos? Y ojo, esta estrategia es la que hace que después Chile Vamos ceda, básicamente. Chile Vamos no quiere verse como el partido que no le quiso subir las pensiones a los viejitos. Entonces, como la izquierda le dice, ustedes no le quieren subir las pensiones a los viejitos, Chile Vamos termina bajándose los pantalones, como buenas maracas que son, se bajan los pantalones y entregan la plata, que claro, no es de ellos. Entonces, como dice Milei, con el culo ajeno son todos putos. Pero el punto es ese, si tú subes las pensiones ahora a costa de los futuros jubilados, nos estás cagando a todos los demás. ¿Tienes alguna esperanza de que se logre aprobar una reforma de Con pensiones? la derecha no, ninguna. La derecha. Llevan 40 años obstaculizando toda reforma. Yo espero que mejor. Yo espero que la gente, el público, la gente de a pie, la gente que lo está pasando mal con sus pensiones, la gente vieja que debería estar bien pensionada, la gente que espera 8 horas en los hospitales, no vote por la derecha. Todo eso es la derecha en Chile. Todo ese maltrato cotidiano es para mí la derecha ha podrido este país. Yo Estoy confundido. ¿No gobierna la izquierda? Estoy confundido. ¿No gobernó la izquierda durante 30 años o 20 tantos años, 24 años? Y ahora no está gobernando, de hecho, la ultra izquierda, que es la misma ultra izquierda que gobiernan países como que gobernó Argentina, por ejemplo, los últimos 20 años, que la hizo pico, que está gobernando Venezuela, que está gobernando Cuba, que está gobernando España, por ejemplo, que tiene la zorra también. ¿No es la misma izquierda? No entiendo. ¿Por qué siempre es culpa de la derecha si están gobernando estos huevones? Hablemos que aquí lo que se quiere proteger es el mercado de capitales. Aquí no se está protegiendo la previsión. Así que hagamos un debate como corresponde. Si alguien quiere decir que lo que queremos es proteger el mercado de capitales, que tiene cosas buenas, que permite crédito hipotecario de 30 años, bajas tasas, bajo endeudamiento, puede ser. Pero no me digan que están cuidando a los trabajadores su derecho que tienen sobre los fondos, porque curiosamente son dueños de los fondos, pero no los pueden tocar, no pueden aumentar el monto de las pensiones, no pueden sacar la plata, la tienen secuestrada, igual como el tren de Aragua secuestra a la gente. Vamos por punto porque mezcla todo en una juguera. A ver, primero, el mercado de capitales. Efectivamente, el sistema es tan bueno, que genera beneficios por ambas partes. Primero, el trabajador tiene propiedad sobre sus fondos, que los puede heredar, por ejemplo, a sus hijos, etcétera, etcétera. Además, a ese trabajador le genera rentabilidad sobre sus fondos, ¿ya? Las personas que han cotizado en AFP durante 40 años tienen buenas pensiones, tienen buenas tasas de reemplazo además, ¿ya? Mejores que en el sistema de reparto por ley. Pero no solo eso, te genera además un mercado de capitales. ¿Qué significa esto? Todo ese dinero que está posado en los fondos de la AFP no está en una bóveda, ¿verdad? Donde los dueños de la AFP nadan todos los días, sino que se invierte en diferentes cosas. Y estas inversiones generan, por ejemplo, bueno, además de generar riqueza, generan, por ejemplo, un mercado que permite tener créditos a largo plazo. Porque como las pensiones se pagan a largo plazo, o sea, es una inversión a largo plazo poner plata en una AFP, se tiene que cuadrar con una inversión de largo plazo, como por ejemplo un crédito hipotecario. Y ese crédito hipotecario se calzan los años y tú puedes obtenerlo con una baja tasa. Pregúntale en Argentina si el crédito hipotecario. Se chorearon la plata, para que sepas. Había AFP, AFJP se llamaba en Argentina. Se la chorearon. Ya no hay nada. Pasaron al sistema de reparto. Las pensiones hoy son de $100 promedio y además no tienen mercado de capitales. O sea, no pueden comprarse una casa. Entonces, este sistema es tan bueno que genera ambas cosas. Entonces, ¿entrega malas pensiones el sistema completo? Sí, es verdad. ¿Cuál es el problema? El mercado laboral. Sí, que no hay ningún sistema de pensiones. A ver, las pensiones son el reflejo de la vida laboral de las personas. Una persona que gana
300 lucas, 400 lucas mensuales, ¿ya? Es imposible que tenga una pensión de 800, es que no se puede. La pensión siempre va a ser un porcentaje, ojalá un 70%, como el promedio OCDE, de lo que fue tu sueldo. Si tú ganabas 500 lucas, tu pensión va a ser 300 y algo. Es así. No hay fórmula matemática de hacerlo mejor. Entonces, si tú tienes además desempleo, informalidad, esa gente no está aportando al sistema. No se puede hacer magia. Necesitamos urgentemente achicar el tamaño del Estado, bajar impuestos para generar incentivos a las empresas, para que haya más empresas, más trabajo, y bajar las barreras de entrada, la regulación, las indemnizaciones por año de servicio, las barreras para despedir a gente, ¿ya? Contratar y despedir tiene que ser algo fácil, para que todo el mundo tenga acceso a eso. Este es un TikToker que, bueno, con su cuadernito, tiene sus apuntes, no sé qué, y nos viene a hablar de las falacias que la derecha intenta impulsar respecto de los sistemas de pensiones en el mundo. A ver. Acá van 3 mentiras que nos han dicho sobre los sistemas de pensiones en el mundo, para que en Chile se justifique la existencia y la mantención de las AFP. El sistema de reparto resulta insostenible en el tiempo, porque para ser sostenible requiere una pirámide generacional. Mucha gente joven trabajando actualmente para pagarle la pensión a los que ya están jubilados. Pero esa pirámide cada vez se ha ido invirtiendo más y hoy en día ya parece un obelisco o en algunos países una pirámide invertida. ¿Por qué? Porque las personas viven más y porque están naciendo menos personas. Por lo tanto, hay menos personas trabajando y más personas jubiladas. No funciona el sistema, es insostenible. Bien pelado, entendiste todo. Bien, colega, muy bien. Eso es completamente erróneo y desactualizado. Pero ¿cómo, concha tu madre? Diste una explicación absolutamente lógica, racional y correcta y ahora me decís que no era, weón. Este problema de la pirámide generacional ya fue corregido y eso es lo que no nos cuentan. En el mundo los sistemas de reparto ya corrigieron esta variable. Por ejemplo, Suecia, que está dentro de los 10 mejores sistemas de pensiones del mundo, corrigieron esta variable y no solo eso, sino que además hoy en día son uno de los sistemas previsionales más sostenibles en el mundo. 2. Los empleadores... ¿Cómo que 2? Pero me falta una parte del video acá, pues, espérate, tú decís que Suecia lo corrigió y no decís ¿cómo? ¿Cómo que Suecia lo corrigió? Hijo de puta, me cagó. A ver, Suecia no corrigió nada. Suecia tenía un sistema de reparto, ¿ya? Y lo que hay, todos los países europeos están en la misma. Todos tenían un sistema de reparto 100% puro. Sistema de reparto que está quebrado. Y han tenido que ir incorporándole en la medida que pueden capitalización individual. No pueden pasar el sistema derechamente a capitalización individual porque hay una generación entera que quedaría sin pensión. ¿Y cómo les pagan a esas personas que ellos sí aportaron al sistema de reparto? Entonces, de a poco están sacando el reparto y metiendo cada vez más capitalización individual. Pero no es por el reparto. O sea, el reparto es justamente de lo que ellos están arrancando. Los suecos, que tienen uno de los 10 mejores sistemas del mundo. Los empleadores no deben contribuir a las pensiones de los trabajadores porque es un abuso para los pobres empresarios. Los empresarios van a tener que despedir gente, van a reducir los sueldos o derechamente van a ir a invertir a otro país porque en Chile le están exigiendo muchas cosas que en otros países no les van a exigir. De nuevo, ¿correcto? Completamente falso, erróneo y carente. Pero ¿cómo, conchito? Ay, a ver, otro conocimientos. En el mundo, la mayoría de los países contribuye el empleador al sistema de pensiones. Por ejemplo, dentro de los 10 mejores sistemas de pensiones del mundo, creo que en todos, salvo alguna excepción pequeña, no contribuye el empleador. Ejemplo concreto y un dato. En Países Bajos, que es uno de los 10 mejores sistemas de pensiones del mundo, el empleador contribuye mensualmente el 14.8%. 14.8%. Y no va a la cuenta de su trabajador, va a un fondo de pensiones solidarias. Ok, este argumento estúpido, estoy harto de escucharlo. No, es que esto lo pone el empleador. Este 6% lo está poniendo el empleador. Acá tenemos el pelado pajero diciendo, no, porque en no sé dónde chucha, el empleador pone el 14%, ¿ya? A ver, no existe esa diferenciación. El empleador tiene un solo bolsillo. El empleador paga todo. Paga. Dentro de lo que le paga al trabajador, ponte tú, 1 millón de pesos. Bueno, ahí está todo. El sueldo líquido, las imposiciones, lo que vaya para salud, bonos, todo lo paga el empleador. No existe algo así como, no, es que esta parte la paga el empresario y esta otra. Todo viene del mismo bolsillo, weón. ¿Cómo? Es tan obvio.
Todo es costo laboral. Y esto yo lo he explicado muchas veces, pero no me voy a cansar de decirlo. Si tú tienes una panadería y tienes que contratar un panadero, como este ejemplo ya lo dije, así que voy a poner otro. Si tú tienes una cafetería, y tienes que contratar un barista, ¿ya? Un barista que sepa hacer los cafés de especialidad y toda la mierda. Y tú tienes 1 millón para gastar en ese huevo. 1 millón, ese es tu presupuesto, ¿ya? Como tú dividas ese millón, al empresario le da lo mismo. Si tú querés que sea un 10% de cotización, le va a pagar 900 líquidas y 10% va a ir a la AFP. Si tú querés que la cotización suba a un 20%, el empresario sigue teniendo el mismo costo laboral, 1 millón. Por lo tanto, el sueldo va a ser 800 líquidos y 20 va a ir a su AFP. ¿Se entiende, no? O sea, el costo laboral para el empresario es uno. No existe esto de un bolsillo o el otro. Y sí, está dentro de los 10 mejores sistemas de pensiones del mundo y no es un país comunista. Ya, esto de los 10 mejores países del mundo me tiene harto. Vamos a hacer un ejercicio juntos. Ranking sistemas de pensiones en el mundo. Aquí tenemos, por ejemplo, este es el ranking. Todos los años se va actualizando, pero más o menos fluctúa 1 o 2 puestos, va hacia arriba, va hacia abajo. ¿Ves? Aquí está Países Bajos, que es un país que él nombra. Entiendo que nombró, no sé si Dinamarca o por ahí. Aquí está Chile. Suecia estaba también como 8. Y aquí está Chile, 13. En el mismo ranking que él está diciendo, los 10 mejores países, Chile está 13. 13. Entonces, no es como que nos estamos comparando con qué. Chile tiene un excelente sistema de pensiones. Lo que pasa es que tiene un problema de mercado laboral, no de sistema. 3. Es el trabajador quien debe preocuparse por su pensión. Él debe trabajar y ahorrar para preocuparse cuando sea más viejo. Falso. Correcto, todos deberíamos preocuparnos por nosotros mismos. Todos deberíamos entender que somos un ser individual con derechos, obligaciones y con una responsabilidad sobre nosotros mismos y que no le corresponde al resto nuestro bienestar, depende de nosotros. Distinto es que uno pueda decir que tiene que haber un mínimo, que uno puede colaborar, eso es otra discusión. Pero sí, es uno el que debería preocuparse por eso. Erróneo y carente de conocimientos básicos. Otro ejemplo concreto, Australia. En Australia, el Estado le aporta con un 28% del sueldo promedio, no mínimo, a cada uno de sus trabajadores si son solteros. O si están casados, el 41%. Y el empleador, además del aporte del Estado, el empleador aporta con un 12% a capitalización individual. ¡Ah! ¡Ojo! El Estado le aporta los... Bueno, ¿y qué hace el Estado en Chile con la PGU? Porque el Estado con la PGU está financiando de los deciles, entiendo que hasta el decil 8 o hasta el decil 9, está financiando más del 50% de la pensión de las personas. Mucho más que en Australia. Mucho más que en Australia. Ese 24% me lo paso por la raja. En Chile estamos financiando más del 50% con impuestos generales. ¿Qué me estás diciendo de Australia? Me chupo el pico con lo de Australia. No existe, ¿ya? Y lo de los trabajadores, mira. Ahí sí se usa la capitalización individual. Capitalización individual. No la pone el empleador. Y no la pone el empleador, pelado hueón. Eso no existe. ¿El trabajador no pone nada? Sí. Si el trabajador quiere, puede hacerlo. Si el trabajador quiere, puede hacerlo. Y en Chile no tenemos algo que se llama, no sé, APB. No hay algo así como un ahorro previsional voluntario. No es exactamente calcado lo que estás diciendo, pelado hueón. No es obligatorio. Yo puedo decir pelado hueón, ¿eh? Y Australia tampoco es un país comunista. Australia también está dentro de los 10 mejores sistemas de pensiones del mundo. Y Australia tiene un sistema de capitalización individual. Obvio. ¿Ven que es importante informarse? Es importante informarse, pero no con gente como tú. Sigamos. Parte 2. Acá me voy a referir a las pequeñas buenas noticias que se aprobaron el día de ayer cuando se estaba discutiendo la reforma de pensiones en la Cámara de Diputados. Vayan a ver la parte 1 para que no se pierdan. Se aprobó el día de ayer la pensión garantizada universal, un mínimo de 250.000 pesos, lo que de todas maneras me parece algo positivo. Y en segundo lugar me voy a referir a este argumento falaz que está replicando y spameando la derecha en Twitter o en Instagram, que es el hecho de... ¿La derecha o la ultraderecha? Seamos claros. El hecho de que ellos cuidaron el 6% de los trabajadores. Ellos previnieron que te expropiaran el 6%. ¿Sí? Lo que es sencillamente, y lo digo con mucho respeto de todos los diputados de derecha, una estupidez. Se están... Bueno, en 5 segundos va a decir la estupidez más grande que yo he escuchado respecto de este tema para una persona que yo considero que dentro de los TikTokers zurdos hacen un buen contenido. Pero ahora va a decir una
tremenda estupidez que evidentemente no razonó, no tuvo el mínimo de pensamiento crítico antes de hacer este video. Están riendo en tu cara. En primer lugar, porque el 6% no era del trabajador, el 6% era del empleador. Bueno, como esto ya explicamos, es una estupidez, el 6% es del trabajador, todo es costo laboral, pero sigamos. En segundo lugar, porque si bien iba un porcentaje de ese 6%, como el 3%, a un fondo solidario, no quiere decir que te expropien ese 3%. Quiere decir que tú estás contribuyendo a un fondo solidario para aquellas personas que actualmente están jubiladas y necesitan subir la pensión. Porque no... Sí, pero que ellos necesiten, a mí me importa una raja, con todo respeto, pero yo no conozco a este universo de personas. Yo a lo mejor necesito ayudar a mis papás, o necesito ayudar a mis hijos, o a mí mismo con mi plata. ¿Por qué me tienen que forzar o obligar a otro? Eso no es solidaridad. O sea, es una solidaridad forzada, eso no existe. Pero además, es insostenible, porque si tú con el 3% subes las pensiones de los actuales jubilados, el día de mañana va a haber el doble de actuales jubilados. ¿Cuánto de cotización le vas a quitar a las futuras generaciones para seguir financiando ese sistema? No se puede. No les alcanza. Y después, cuando tú te pensiones, después de haber trabajado, porque era un fondo para los trabajadores, no para los que no trabajan, te lo iban a devolver. Y además te iban a devolver más del 3% si tú tenías un sueldo promedio o un sueldo bajo. Los únicos que podían ver disminuido parte de ese 3% eran aquellos que tenían rentas muy altas. Los millonarios, los propios diputados. Falso. En la reforma que intentaron pasar del gobierno, los que se veían perjudicados eran las personas que tenían un sueldo sobre 1,5 millones de pesos. Eso no es la gente más rica del país. De hecho, te informo, colega Peladín, que los más ricos no cotizan. Los más ricos tienen utilidades, pero tienen utilidades de sus empresas, no tienen un contrato, no tienen un sueldo, no están cotizando directamente en la AFP. ¿O tú crees que Luxi tiene una cuenta directamente de AFP y se va a jubilar? No están cotizando los más ricos, no sé qué. 1,5 millones hacia arriba se veía perjudicado con esta reforma. A ellos, como tienen sueldos muy altos, por el fondo solidario le iba a aportar un poquito menos. Pero a nosotros, ciudadano común, nos iba a aportar un poco más de lo que ya habíamos puesto. Y en tercer lugar, algo súper importante, respecto de que con nuestros fondos se le iba a pagar la pensión a los flojos, a los que nunca habían trabajado. Es falso. Un porcentaje mayor del fondo solidario iba para los que habían cotizado más años. Un porcentaje menor para los que habían cotizado menos años. Pero no se considera a los trabajadores informales y a los que no trabajan. Sí, esto era correcto. Pero es falsa la premisa de fondo, porque tú perfectamente podrías estar pasándole plata de una persona que ganaba más porque trabajaba más. Porque, por ejemplo, en vez de trabajar las 8 horas diarias, trabajaba 12, o trabajaba los fines de semana, hacía horas extra, o estaba dispuesto, por ejemplo, a cambiarse de regiones, a viajar, y por eso tenía un complemento, y por eso ganaba más. Pero como gana más, hay que quitarle para darle al que ganaba menos. Pero a lo mejor el que ganaba menos era porque trabajaba menos, pues, bueno, ¿ya? A lo mejor era formal, pero a lo mejor trabajaba menos, o a lo mejor estudió menos que el otro, y el otro como estudió más, y se preparó más, y fue más útil para la sociedad, se sacó más la chucha, estuvo menos tiempo con sus hijos, se fue menos tiempo de vacaciones, entonces ganó más, y a ese tú lo quieres castigar para dárselo al otro. Claro que estamos promoviendo la flojera, ¿cómo que no? Dicen que ellos votaron en contra porque te iban a expropiar los fondos de pensiones. Ahora viene el argumento más imbécil que yo escuchaba en este tema. Voy a hacer un ejemplo práctico, para que nunca más estos políticos inescrupulosos les vuelvan a mentir de esta manera. Yo acá tengo 20 lucas en mis fondos de pensión. Hagamos de cuenta que tengo 20 lucas en mis fondos de pensión. Si el Estado quiere venir y expropiar estos fondos, tiene que pagarme el valor comercial de estas 20 lucas. Uy, el argumento huevona. Es decir, si el Estado me quiere expropiar 20 lucas de mis fondos previsionales, adivinen cuánto me tiene que pagar. A ver, legalmente, cuando el Estado expropia, por ejemplo, el Estado expropia una casa de alguien porque en esa casa, por ese lugar, van a construir una autopista. Entonces, como hay un bien común superior, el Estado expropia esa casa y le paga al dueño de la casa el valor de mercado. Eso es lo que le está diciendo. Entonces, si te expropian 20 lucas, te tendrían que pagar 20 lucas. A ver, si los políticos, si el argumento de la derecha ultraderecha, es que los políticos o el Estado te quiere robar los fondos, no te van a decir que esto es una expropiación, po huevonao.
Te van a decir que es una nacionalización, o te van a decir que es una socialización, o te van a decir que es un sistema de solidario. Te van a decir cualquier otra weá para no usar el término concreto de expropiación para justamente no devolverte la plata, pues weón. Es una weá obvia. Pero además, la experiencia la tienes acá al lado. En Argentina se chorearon la plata. La nacionalizaron. Porque los derechos y porque los súper ricos, entonces hay que redistribuir y no sé qué. Y se chorearon la plata de los fondos de pensiones. Entonces, no es una locura. A lo mejor tú podrías argumentar de que tú no crees, porque no sé qué, le tienes confianza al Estado o a los políticos. Podría ser, me parecería una estupidez, pero podría ser. Pero no es una locura si ya lo vimos. No es una wea fantasiosa. Y de nuevo, el argumento de uno por uno es realmente pobre.